Perfecto. Ya entramos en simultánea con Facebook. Listo. Bueno, para mí de verdad es un gusto no estar con ustedes. Créanme que sí, es muy bueno pegarse unos sus pasaditas y compartir cierta información que, que es bonita. De verdad que es muy agradable estar por aquí. Esta información que les voy a compartir es revisión de algunos temas, pero especialmente de las distonías. Lo que yo les comparto, como ustedes lo saben, lo hago con el mayor gusto. No es solamente terapéutica, aunque muchas veces les doy terapéutica, sino es también información relevante para acerca de unos comentarios que me hicieron durante el periodo de pandemia que no se veían mucho los sustentos, entonces se ha tomado la determinación de hacerlo con sustento científico, pues o sea, siempre lo ha tenido, pero me refiero a que ahorita se los incluyo en las diapositivas, pero no me pidan que les haga esto, la evidencia cada 2 minutos, porque igualmente ya saben la mayoría que me choca ese asunto. Entonces, pues ya me conocen, Patricia Cedeño, fonoaudióloga, egresada de la Universidad Católica de Manizales, especialista en disfagia, especialista en motricidad orofacial, especialista en terapia miofuncional, diplomada en varias cosas, incluyendo gerencia y ¿Qué también, pues, currículo? cierto, resumido, así, miembro Conciencias, me encanta investigar mucho y honor que me han hecho en varios sitios, miembro honorario de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica y miembro honorario del Colegio de Terapeutas del Lenguaje del Estado de Puebla en México. Entonces, para mí es de verdad un gusto compartir con ustedes. Como les decía, la evidencia está en las filminas, no me pidan que se las ponga cada 2 segundos porque me estreso con esto. De ahí que haya mucho texto hoy día, precisamente por eso, para que ustedes puedan tener la evidencia científica, que es lo que más piden. Igualmente, pues se les da la charla con todas las demás cosas que tienen. Vamos a hablar de los trastornos del movimiento, específicamente vamos a hablar de 2 distonías. Hay varias, hay diferentes tipos de alteraciones en la distonía, pero vamos a hablar de 2 distonías que nos interesan mucho por las características y por lo que impacta a la persona el hecho de tener este trastorno, uno de estos trastornos. Entonces vamos a hablar de la distonía orofacial y de la distonía laríngea. Permítanme un segundo. Ay, Dios. Listo. Entonces, si nosotros hacemos referencia a lo que es la distonía orofacial, a lo que son las distonías, son los trastornos del movimiento, significa que vamos a tener movimiento en en los 2 tipos de manifestación, sea la distonía orofacial o sea la distonía laríngea. En primer lugar, vamos a repasar un poquito lo que es la distonía orofacial, teniendo en cuenta de que son movimientos no deseados o inapropiados o como lo quieran manejar, con referencia a la musculatura orofacial, específicamente y casi siempre a la musculatura que tiene que ver con el proceso masticatorio. Es un trastorno del movimiento hipercinético, no histónico, caracterizado por una breve contracción tónica o clónica, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de ver cómo se realiza este tipo de manejo. Se ve casi siempre como un espasmo hemifacial, casi siempre unilateral. ¿Qué características o qué incluye? Contracciones distónicas de los músculos orofaciales, los faringeos, blefaroespasmo, músculos masticatorios, linguales, laringeos y cervicales en muchas oportunidades. Esto significa que estos músculos en cualquier momento hacen o una contracción o un gran movimiento que lleva a un cambio posicional de alguna de las partes de la cara, incluyendo aspectos cervicales en algunas de las distonías. Entonces es dolorosa, es desfigurante, genera aislamiento social en muchas personas, a algunas les avergüenza el hecho de presentar esta característica porque están hablando y de un momento a otro presentaron la distonía. Les afecta el habla, la masticación y la deglución, o sea que desde muchos aspectos de la fonoaudiología es bastante el trabajo que tenemos que hacer. ¿En dónde es el problema? Entonces se dice que
Se han hecho diferentes estudios, algunos los ubican en la corteza somatosensorial, otros en los núcleos de la base, otros en cerebelo, otros en tallo, otros en diferentes partes, incluyendo estos, y los últimos estudios indican una alteración en la dopamina. Y esto es algo que pues tenemos que tener en cuenta porque puede parecer, digamos, en cierta forma como una leve presentación Parkinson, pero aclaro, es más como un comentario mío, no que lo diga la literatura. Entonces sí, normalmente es el globus pallidus el que se afecta y está encargado en esencia de los movimientos orofaciales y el control del movimiento. Entonces sí o sí vamos a tener dificultades para la deglución, la voz, el habla. Y esto se traduce en diagnósticos que para nosotros son más comunes. Como les decía, también se dice que puede ser una alteración cerebelosa o una alteración de tallo o una alteración de los núcleos o una alteración a nivel del circuito como tal. Hablan algunos de una redundancia en el circuito motor básico del habla, que es algo bastante interesante. Se presenta más en mujeres que hombres, afecta a las mujeres, como les digo, más que a los hombres. Normalmente se presenta dice aquí que después de la sexta década, las teorías actuales dicen que se presenta alrededor de los 40 a los 60 años, o sea que estamos teniendo una presentación en un largo tiempo, muchas presentaciones. Y dentro de las características de la epidemiología, primaria, es decir, con un origen netamente en este punto, el 75% es de las presentaciones. Pero secundaria, enfermedad de Wilson, ACV, anoxia, infección, tumor, en fin, tenemos algunas presentaciones también de este tipo de distonía. Entonces, fíjense que puede acompañar a una ACV, puede acompañar a una anoxia, que lo vemos en algunas personas que han tenido un cierto manejo, un traumatismo, en fin. De las principales enfermedades relacionadas con la distonía tenemos un montón, y ustedes aquí ven un montón de disfonía, de alteraciones, incluyendo alteraciones de neurodegeneración, disfagia, distonías focales. Entonces, sí o sí, vamos a encontrar muchos espacios. En esencia, hay dos tipos, las orales y las mandibulares, pero las mandibulares se dividen en varias, por apertura mandibular, el paciente queda con la boca abierta, distonía por cierre mandibular, que queda como la foto, distonía oromandibular, que tiene que ver directamente con la desviación cruzada, queda cruzado por completo. Esto genera cualquier cantidad de alteraciones a nivel, o sea, en el momento que ocurre, al pobre paciente no le va bien, le va más bien mal por estas características. Las distonías periorales, que ya vamos a ver algunas fotos para que vean las características, y la distonía oromandibular y lingual, o sea, incluye también el hipogloso. La manifestación orofacial se da básicamente porque hay una hiperexcitabilidad de las neuronas del nervio o interneuronas. ¿De qué nervios? Trigeminales, faciales o hipogloso. Es decir, estamos hablando que hay un compromiso por alguna alteración más arriba que nos va a activar, nos va a poner hiperactivos, ¿sí? Hiperexcitados, el trigémino, el facial y el hipogloso, siendo que estos tres resultan en que los tres los vamos a tener que trabajar acorde con las características que presenta el paciente. Los diagnósticos conocidos y que más acompañan pues este tipo de presentación de las distonías orofaciales es la disfagia, la disartria y la disfonía, y sobre los tres vamos a trabajar. Pero se acompaña también de trismo, el trismo es el apretamiento que no puede abrir la boca, el bruxismo con deslizamiento dentario, muchas úlceras orales frecuentes, porque imagínense ese movimiento de un momento a otro para cierre con desviación hace que se muerda, obviamente, todo lo que tiene que ver con la parte con la parte de las mejillas, que se muerda la lengua muchas veces. Vamos a tener cierres involuntarios de la ATM, lo que nos puede generar una disfunción temporomandibular, daños o fracturas dentarias, contorsiones faciales, los espasmos a nivel orofacial son bastante significativos, succión de labios o chasquidos, fruncir los labios, movimientos similares al masticar,
¿sí? Retracción de la boca, quedan en esta forma, contracciones en el platisma, que lo vimos ahorita en una de las fotos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Obviamente la función motora, la deglución, la voz y el habla, que es lo que se va a comprometer. Esta es la presentación. De un momento a otro el paciente está bien y por un dum empieza con toda la contracción de toda la musculatura. Y es así, la distonía cambia. Entonces, lo que ustedes ven en el A es que la paciente de pronto desvió para un lado y después quedó completamente retraída. Fíjense que casi siempre es unilateral y todas las variaciones que trae a nivel de los músculos del cuello y de los músculos faciales como tal. Impactante, sí, preocupante también, más desde lo que nosotros podemos hacer, porque toca trabajar mucho a normalizar la conducción del músculo. Entonces, músculos que pueden estar involucrados, macetero-temporales, pterigoideos, el digástrico, el geniogloso, el iogloso, el genioideo, es decir, toda la musculatura supra y toda la musculatura masticatoria y oral. Entonces, me asustó, quien se le abrió el micrófono me pegó un susto. No sé a quién se le prendió el micrófono, pero me dio un susto cuando le prendió. Listo. Eh, Entonces, dentro de las características, como les digo, sería toda la musculatura suprayoidea, la musculatura orofacial, especialmente la vinculada al proceso masticatorio. La terapéutica tradicional es mucho a la compensación. Es al momento en que usted sienta que va a presentar, entonces póngase la mano para que le genere otra información y logre frenar un poquito el movimiento. Entonces se ha trabajado a propiocepción, a esterognosia, a varestesia, hágase presión, apriete duro los dientes, ese tipo de cosas para que no presente la desviación mandibular. Realmente son más técnicas compensatorias que rehabilitatorias como tal, porque hacia el músculo no se le trabajaba, sino se le trabajaba más hacia el ejercicio, hacia la respiración. Pero vuelvo y les digo yo, este es un problema netamente muscular. Involucrar la respiración, sí, solo sí tiene una alteración también estructural. Entonces, obviamente, el manejo va a ser desde la estimulación transcraneal. Y aquí les dejo los estudios y se los dejo desde 2010. ¿Por qué? Porque eso se dice hace ratico. Entonces yo necesito que entendamos que puede ser muy útil para el manejo de la distonía. Entonces se habla de la estimulación cerebral profunda dirigida a globos pálidos, es decir, núcleos de la base, donde se ha demostrado que es eficiente. Y según los estudios vamos a ver un poquito lo de la dopamina, que me interesa mucho que caigamos en cuenta allí qué está sucediendo. La estimulación transcranial demostró ser útil y segura para aliviar los síntomas de la distonía en individuos con diferentes tipos de distonía focal, con distintos trastornos funcionales. Entonces, estos estudios que nosotros vemos, que nosotros tenemos, para mí son claros de que podemos usar la estimulación transcranial y como les digo, se habla de esto desde 2010, o sea que está ya más que comprobado que funciona. ¿Qué circuitos vamos a trabajar? Obviamente, GABA, dopamina, glutamina, a tallo. ¿Por qué tanto a tallo? Porque tenemos una hiperexcitabilidad de los pares craneales básicos, facial, trigémino e hipogloso. Obviamente hacemos circuito, tallo, cerebelo, núcleo de la base, ínsula, tálamo, corteza parietal, corteza de Broca. Es muy importante que trabajemos a la parte muscular Broca para que nos ayude a controlar un poquito desde arriba. Y obviamente la corteza prefrontal cinética, que es la encargada de los procesos de habla. Entonces, sí o sí, tallo, cerebelo, núcleo de la base, ínsula, tálamo, corteza parietal, Broca y corteza prefrontal cinética. Y repetimos núcleo de la base, corteza prefrontal cinética y tallo. Recuerden que hay que calmar al tallo. El tallo está hiperactivo, entonces hay que calmarlo para que también nos calme todo el trabajo que está haciendo la musculatura orofacial, que de verdad conflictúa mucho todo lo que tiene que ver. La pregunta es ¿por qué la dopamina? Entonces aquí les dejo el estudio donde es interesante porque se establece que hay una disfunción en los receptores de la dopamina y eso es lo que les está causando ese movimiento, esa desviación, esa hiperexcitabilidad a la musculatura orofacial. Entonces, sí o sí, tenemos que trabajar al circuito. Hay que meterle
al circuito de la dopamina a lo que más nos dé para poder ayudar en ese proceso de los movimientos. Recordemos que las alteraciones del movimiento, pues obviamente quien controla los movimientos es la dopamina, la acetilcolina, entonces tenemos que trabajar a ciertos circuitos. ¿Por qué incluimos el circuito GABA? Porque necesitamos inhibir cierta producción de neurotransmisor que nos está obligando a hacer ese movimiento tan grande. Trabajar las rutas entonces a nivel periférico de trigémino, de facial y de hipogloso. ¿Por qué es importante trabajarlos? Por lo que se encuentran alterados. No queremos que terminen con un movimiento abrupto, con una mordida de lengua, con una masticación de un bucinador de una mejilla que obviamente dejaría el hueco. Y hacia el bruxismo, es muy importante si ya el paciente presenta bruxismo, trabajar la red cerebelo-frontal para tranquilizarlo. La dopamina, la glutamina y GABA, ¿para qué? Para tranquilizarlos. Tallo, disminución del reflejo tangoceptivo, porque recuerden que el bruxismo es un aumento de ese reflejo. Y obviamente el circuito, tallo, cerebelo, núcleos de la base, corteza parietal, tálamo y corteza frontal. Fíjense que aquí hablamos de corteza frontal, no la prefrontal cinética que se habla, porque estamos hablando de bruxismo, ¿sí? Es un problema netamente de reflejo y de musculatura. Y hay que llevarlo a corteza. Ese bruxismo, o sea, ese reflejo hay que desaparecerlo integrándolo en corteza. Desde el encuadre terapéutico periférico, tendríamos que hacer un reentrenamiento ligamentoso si ya hay disfunción temporomandibular. Obviamente trabajar la mioterapia y la terapia miofuncional. Tener mucho cuidado porque estos pacientes suelen hacer unas dislocaciones mandibulares terribles con una afectación grande a ligamentos y a la parte muscular. Entonces sí, tratar de trabajarlos con mucho cuidado y cariño, manejar mucho el láser por el dolor que puede llevar, que puede implicar o traer en sí una disfunción temporomandibular por culpa de este tipo de distonía. Importante tener en cuenta la dirección de la aplicación, el control de la apertura sin desplazamientos y apertura oral completa sin dolor, en lo posible ayudando o apoyándonos en lo que es la parte mandibular. La función de apertura, ustedes la conocen, tenemos que estirar la fibra diagonal del macetero, el pterigoideo interno, el temporal y los suprayoideos anteriores. Y acortar el pterigoideo externo, el estiloideo y el vientre posterior del digástrico. Esto es para lograr apertura mandibular cuando se han quedado trabados. Si no lo logra por sí mismo, entonces tenemos que trabajarlo de esta forma. Sin embargo, hay que revisar porque algunos pueden presentar hipertonía de la musculatura masticatoria y nos tocaría trabajar a controlar un poquito esa hipertonía. Los elongamientos, presión y conciencia propioceptiva se hacen básicos. ¿Por qué? Porque hay que generar mapa en corteza porque estamos mal, mapa en corteza parietal, mapa en corteza frontal, Buenas noches, mi obviamente. amor, te Tenemos, amo. tenemos que agarrarnos de la musculatura. Qué pena con Yuranis, tiene el micrófono abierto. Qué Ay, pena, Patri. no, tranquila. Es que escuché con todas las de la ley. Multémosla, Patri. Sí. Listo. Entonces, como les decía, dentro de lo que nosotros vamos a hacer mucho es a trabajar a la conducción. Los trastornos del movimiento en su mayoría se trabajan es a mejorar la conducción, que el estímulo nervioso pase correctamente porque hay una alteración de base que les hablaba desde la hiperexcitación que tiene a nivel de la propia corteza en los núcleos de la base, pero no en la corteza cerebral, perdón, sino en los núcleos de la base. Y en cara vamos a trabajar a la normalización del estímulo. En la musculatura orofacial colocaríamos a 2 hercios, no es elongamiento, es solo conducción. Necesitamos que se normalice la conducción porque tenemos una respuesta en hiperexcitabilidad que viene de tallo. ¿Por qué este tipo de procedimientos? ¿Por qué trabajar hacia esto? Porque tenemos que trabajar, como dice aquí, al músculo agonista y antagonista porque es el que está alterado y especialmente en los músculos secuenciales. ¿Eso es qué significa? Que sí o sí vamos a tener que trabajar a las secuencias musculares. Secuencias musculares, claro que sí.
praxias, ejercicios articulatorios y diadococinencias con mucho control, porque si no, el paciente va a presentar mucha dificultad. ¿Qué logramos con las praxias? La elasticidad muscular que requerimos, ¿sí? La conducción normal del movimiento. ¿Qué logramos con el ejercicio fonoarticulatorio? Evitar aspectos de la disartria que puede llegar a tener por culpa de esto. Qué pena, hay otro micrófono abierto, yo no sé por qué es muy complicado así. No sé si alguno ve quién es el del micrófono abierto para que por favor me le digan para que apague. Por favor. Porque es que cuando prenden los micrófonos interfieren con los demás. Se me van. Estoy revisando a ver quién lo tiene prendido. Ok. Eso interfiere mucho la señal. Eso me decía la gente que está revisando el Facebook, cuando no los pueden tomar por aquí, sino que los toman por el Facebook, me dicen automáticamente, es que Patricia es tan difícil porque se interrumpe la conexión y no se te escucha. Eso es un micrófono abierto que los demás no puedan escuchar. Bueno, entonces les decía, importante sí a trabajar a las praxias. Obviamente tenemos que trabajar praxias linguales, praxias mandibulares, desplazamientos controlados, ustedes saben, hacia desoclusión canino sobre canino, desoclusión céntrica, lateroclusión, con todas las de la ley, sin que presente la dislocación, si tiene el problema de ATM, sin que la lengua nos realice movimientos que no son los más apropiados, y trabajar a todo esto. No se les olvide que la lengua tiene su base en el miloioideo. Si el miloioideo no se contrae, a la lengua le queda difícil hacer los movimientos. Entonces al músculo lo necesitamos, al músculo miloioideo muy bien. Para poder lograr que la lengua se coloque así como está esta, necesita una buena contracción de milo. ¿Sí? El milo tiene que estar perfecto para poder lograr ese tipo de manejo. Y la otra distonía de las que les iba a hablar se conoce con el nombre de disfonía espasmódica o distonía laríngea. Entonces, en esencia, para los que manejan ya la técnica de fijaciones laríngeas, ¿qué es? Es una laringe alta posteriorizada. Realmente es eso. Es eso, una laringe alta posteriorizada. ¿Qué sucede con la estructura? Pues por efectos del movimiento, la musculatura coge, se va hacia atrás y se sube. Responsabilidad de la musculatura del estilo y el vientre posterior del digástrico casi siempre son los que hacen este tipo de espasmo y se conoce con el nombre de disfonía espasmódica. Entonces es una disfonía focal. Ustedes ven que de un momento a otro se sube, en el que se desarrolla normalmente en nosotros los de 40 a 50 años y se presenta como característica de interrupción de voz y discurso tenso, ahogado o estrangulado, dependiendo de la persona que lo diga. Entonces, realmente son espasmos de los músculos y, como les digo, específicamente la musculatura suprayoidea posterior, el estilo y el vientre posterior del digástrico, que logran esa variación. En los pacientes con disfonías espasmódicas se encontró alteraciones en la formación que rodea el núcleo del tracto solitario, la formación reticular, el trigémino, el espinal y los núcleos ambiguos, el olivo inferior y las pirámides. Es decir, se evidencia como una inflamación a nivel de ese punto. Ustedes saben que nuestro equipo que desinflama por excelencia es el láser, entonces obviamente vamos a usar láser para ayudar a esto. Y se observa degeneración neuronal leve y despigmentación de sustancia negra y el locus coeruleus, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta para saber dónde vamos a hacer el circuito. ¿Qué ocurre? El mecanismo neural subyacente no se comprende por completo, pero se sabe que involucra alteraciones estructurales funcionales en los circuitos. ¿Qué alteraciones tenemos? Basales de ganglios tálamo corticales, que es el circuito básico de movimiento, que siempre lo hemos visto como circuito de movimiento, el tronco encefálico y el cerebelo. Ustedes saben que el circuito redundante del movimiento del habla es el circuito de ganglios, tálamo y corteza parietal. Y ese circuito se retroalimenta constantemente y habla constantemente el mismo circuito. Es un circuito redundante,
siempre está analizando el plan motor, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a poner, qué más le vamos a poner, todo eso lo realiza. Y ese circuito se vincula con tallo y con cerebelo. Para los que ya vieron estimulación transcranial, ese es uno de los circuitos básicos que estudiamos. ¿Quiénes lo dicen? Todos estos autores. Todos estos hablan de que eso está sucediendo. ¿Cuáles son las características básicas? Predominio de fase cerrada, es decir, el pliegue vocal está en su fase más cerrada. Si la laringe sube, el pliegue vocal se cierra, y si se va hacia atrás, se afloja, significa que se pone cerrado, pero gordito. Hay disfonía espasmódica, contracción muscular orofacial, laringe alta y muy mala coordinación neumofónica. ¿Qué produce a nivel laringio? Una elevación estructural, un pliegue flojo y cerrado, mucha tremulidad cuando logra una emisión larga, la voz se siente ahogada o estrangulada, mala coordinación neumofónica, dificultad para la emisión de fonemas, la M, la A y la U especialmente. Esos tres fonemas les va a costar muchísimo decirlos. La E, la I va a salir muy fácil, pero estos no. Y podemos llegar a tener una disfagia sólidos y o líquidos precisamente por la posición de la estructura, que como ustedes ven aquí en este dibujo, vemos que la estructura se eleva y al posteriorizarse estrecha el espacio faríngeo. Entonces, sí o sí, vamos a tener que revisar esa posición que toma en el momento en que hace la distonía. ¿Qué sucede a nivel laringio? Entonces dice que hay un temblor que es básico y que puede afectar el análisis perceptivo subjetivo de los patrones vibratorios supraglóticos del pliegue y del pliegue vocal. Los resultados indican una participación global similar de las estructuras laringeas supraglóticas. Significa que se pierde mucho tono en muchas estructuras supraglóticas cuando la estructura se va hacia arriba y hacia atrás. Eso es cierto. Toda esta musculatura anterior se estira y se va hacia atrás, permitiendo que ocurra esto y la afectación. Miren el pliegue vocal, cómo se coloca de grueso cuando tenemos este tipo de patología. Me tomé el trabajo de buscarles unas más bonitas, donde se ve más eficiente, pues más efectivamente qué es lo que está sucediendo. Desde la estimulación transcraneal, pues obviamente vamos a poder hacer muchas cosas. Vuelvo y les digo, es una lesión de los núcleos de la base. Estamos hablando de que son lesiones que pueden ser por el mismo circuito, son lesiones que pueden ser por la misma alteración a nivel del núcleo y obviamente de la sustancia negra, como lo dice la teoría. Entonces, desde la periferia hacia la estimulación transcraneal, vamos a tener que trabajar todo lo que implica la parte laringea, mucho al vago, hay que meterle mucha candela al vago, porque el vago va a estar muy comprometido y obviamente vamos a tener que trabajar a diferentes posiciones que puede tomar la laringe cuando ocurre este tipo de alteración. Entonces, desde la parte periférica vamos así hacia la parte de los núcleos de la base, luego el circuito que vayamos a trabajar va a ser reincidente en ese tipo de cosas. Procesos que otras disfunciones, otras alteraciones pueden acompañar esta distonía, alteraciones en los procesos atencionales, sabemos que la dopamina controla eso precisamente, la disfunción ejecutiva, alteraciones visuales, alteraciones espaciales, trastornos del aprendizaje, variedad de trastornos del lenguaje, ¿sí? Eso para nosotros se traduce en muchos problemas, ¿sí? Se traducen en demasiados problemas para poder llegar a trabajar. Entonces vamos a trabajar el circuito motor del putamen y el circuito del procesamiento auditivo. Entonces vamos a tener que sí o sí, para todas las características que vimos en este punto, requerimos sí o sí trabajar desde procesamiento auditivo. Entonces aquí está el circuito de procesamiento auditivo que creo que pues ya la mayoría lo manejan, pero sin embargo es importante que lo tengamos porque incluye parte de la corteza prefrontal cinética, todo lo que tiene que ver con aspectos temporales prosódicos, fonéticos y fonológicos, todo lo que implica la corteza parietal, incluyendo el giro supramarginal y por supuesto la corteza motora suplementaria que también es importante. Entonces, el reconocimiento de la voz
Recuerden que hay un problema, la voz empieza a sentir trémula y permanece esto. Hay que borrar ese patrón y hay que trabajarlo desde el temporal superior. Reconocimiento de la palabra hablada y el procesamiento fonológico, que es surco-temporal superior. ¿Okay? Manejo muscular. Obviamente vamos a hacer a nivel de la periferia láser y ultrasonido. Nos va a servir muchísimo para la parte del estilo y el vientre posterior, que son los que más se contraen, vientre posterior del digástrico. El electro de 4 a 8 Hz en esos mismos, y a veces yo diría que alcanzaríamos a unos 12 Hz para relajación, porque sí lo vamos a necesitar a relajación. Manejo muscular diferencial, ejercicios de proyección lingual, ejercicios que aumenten la presión supraglótica, es decir, vamos a trabajar todos los fonemas sordos oclusivos, ejercicios de apertura glótica, incluyendo fonemas como la J, la Ch y la S, utilización de diadococinesias con variaciones vocálicas y consonánticas y ejercicios resonanciales. Es decir, vamos a seguir todo un plan a nivel muscular para reubicar la musculatura previa aplicación de la estimulación transcraneal. Es decir, no vamos a meter a otras cosas hasta que no hayamos hecho estas. Manejo muscular diferencial es muy importante. Nosotros sabemos y somos conscientes que hay que estirar mucho el estilo y el vientre posterior para que se reubique la estructura. Obviamente hacer toda la contracción a nivel de la musculatura suprayoidea anterior. Manejar todo. Se le abrió el micrófono, es que no logro ver. Listo. Entonces, a nivel glótico, vamos a trabajar a la abducción. Para lograr abducción se logra cuando la laringe baja, pero no lo vamos a hacer con maniobra de pollo, ni bajando la laringe a punta de mano, nada de esas cosas. Lo vamos a hacer con ejercicio que nos permita bajar la estructura. Por ejemplo, el manejo de tonos graves, ¿sí? Por ejemplo, inspirar en tiempos, tomando aire en tiempos, y obviamente vamos a trabajar en la ondulación del pliegue vocal. Ustedes saben que tenemos dos vocales por excelencia que son ondulantes, que son la O y la E, entonces vamos a trabajar esas dos. Si es espasmódica, no se preocupen, la E no nos va a hacer nada, pero es ondulante, entonces trabajamos a la O y la E porque necesitamos, eso sí, anteriorizar esa estructura. Importante también las secuencias, las praxias se necesita trabajarlas porque son secuencias musculares que nos van a dar cierto nivel de elasticidad, fuerza y tono a la musculatura que necesitamos, especialmente la musculatura suprayoidea anterior, que es la que necesita sacarme la estructura de donde está metida. Ejercicios de emisión vocálica con variación tonal, como les decía, para lograr que la voz fluya no solamente en tonos agudos, sino hacia los tonos graves. Y diadococinesias, ejercicios de secuencias en emisión vocal para poder tomar realmente las secuencias musculares del habla. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de manejos, podemos llegar mucho más fácil a la secuencia en la distonía. El tratamiento médico para este tipo de patología es el Botox, y el Botox se coloca en diferentes sitios. Se puede colocar en el músculo pterigoideo externo, porque es quien me hace la apertura oral si el caso es una distonía de apertura mandibular. Se puede colocar en el macetero si el caso es un cierre mandibular. Se puede colocar en el milo, se puede colocar en el temporal, dependiendo de las características, y pues eso lo hacen obviamente los médicos. Yo les cuento es para que sepamos qué es lo que están haciendo. La mayoría de ustedes saben yo qué opino del Botox, entonces pues una vez colocado el Botox nos toca, como dice un amigo, ante evento sucedido, relájese y disfrute. Nos toca simplemente entender que se le colocó el Botox iba con un beneficio y ese beneficio es el que nosotros tenemos que rescatar. Entonces se usa para el tratamiento de las distonías laringeas. Muchos estudios lo siguen haciendo, los otorrinos lo siguen aplicando. Entonces, el Botox nos produce lo siguiente, miren que no nos mejora en cuanto a que nos reacomode una estructura. Para los que conocen, saben que la laringe del lado izquierdo, la A, está alta, posteriorizada, en rotación anterior.
¿sí? Y la laringe que está al lado, que es la misma laringe en fonación, se nota que está haciendo compensación. Miren la compensación que hace y miren cómo está de grueso el pliegue vocal. Cuando se coloca el Botox, obviamente se paraliza un pliegue vocal para que quede abierto. Mejora sí para el paciente porque puede respirar mejor, porque puede hablar mejor, pero la estructura sigue en el mismo sitio. Si ustedes miran, la laringe sigue alta, posteriorizada en rotación anterior, y lo que hay que corregir es la postura también de la estructura, no es solamente el Botox, sino reacomodar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nos toca hacer después del Botox? Láser en vago, reacomodación estructural, electroestimulación a conducción, a mejorar la conducción a nivel muscular. Me trajeron la serenata, tengo música de fondo. Ejercicios de proyección lingual, ejercicios que me aumenten la presión supraglótica. ¿Para qué? Para que baje la estructura. Recuerden que los ejercicios que me aumentan la presión supraglótica son todos aquellos ejercicios que usan, por ejemplo, el soplar, ¿sí? El Laxbox, por ejemplo, aquí sería un muy buen ejercicio para este tipo de paciente. Ejercicios de simetría glótica, es decir, que emita de frente, no para un lado, y una vez ubicada la estructura. Diadococinencias y aspectos resonanciales, porque hay que ganarle volumen al paciente desde el principio. ¿Ok? Soy yo la de la música. Orientaciones entonces al manejo de la electroestimulación. Vamos a trabajar 2 a 4 hercios sobre la musculatura suprayoidea posterior. Vamos a trabajar 2 a 4 hercios sobre pliegue vocal para normalizar el pliegue, porque una vez colocado el Botox, el pliegue no se comporta igual. Entonces tenemos que trabajar a normalizar el pliegue. Tenemos que trabajar también, coloquen en cricotiroideo, cricotiroaritenoideo lateral, para que se normalice el impulso en pliegue y en la musculatura que hace el cierre glótico, y de 40 a 60 hercios para fortalecimiento de la musculatura suprayoidea anterior. Los ejercicios de ondulación, pero que anterioricen. Es importante que lleven hacia adelante la estructura. Del manejo muscular diferencial, ustedes saben, tenemos que trabajar. La musculatura infrayoidea se va a ver en tensión pasiva, no hipertónica, sino en tensión pasiva, porque todo se sube y ella queda muy tensa. Entonces, al quedar muy tensa, la gente dice está hipertónica. No, realmente no está hipertónica, está tensa, está dando su máximo de estiramiento. Entonces vamos a trabajar mucho al estiramiento de la musculatura suprayoideo posterior, y si hay que organizar algún homoyoideo, pues se organiza el homoyoideo que se encuentre comprometido. No sé, yo sé que iba a millón, pero es que quiero que me digan si tienen alguna pregunta, si tienen alguna otra cosa que aportar acerca de las distonías, o si les desea que profundice un poco más sobre algún tipo de la terapéutica. Entonces, a quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará. Entonces, escucho. Sé que iba a millón. Eh, Dime, Katia. Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuando le pusieron el Botox a la persona, que tú pusiste ahí unas fotos, Sí. ahí parecía como dislocada los aritenoides. No, Parecía que estuviera dislocada, ¿no? la hiperfunción al principio sí, parece que se hubiera tenido una luxación aritenoidea, pero era Ah, por la función era la que estaba alterada. Entonces, al colocar el Botox mejora el cierre, porque una ajá. queda paralizada y el paciente puede respirar. Es que el problema cuando la estructura se va hacia atrás es que quedan muy gordos los pliegues y muy cerrados. Entonces el paciente no tiene cómo respirar muy bien. Entonces suena siempre en esta forma para poder fluir en la deglución. Hago una Entonces, Ajá, dime, disculpa. no, dime. Este, por ejemplo, los que tienen la dislocada los aritenoideos, yo Sí. pregunto, ¿con solo normalizar la estructura
¿Se nos hace más fácil trabajar los aritenoides? Es que no Cuando vamos a es, trabajar a los aritenoides, vamos a trabajar al pliegue vocal, Katia. El pliegue vocal está soportado en los aritenoides, entonces nosotros no trabajamos a los aritenoides porque eso es un manejo interno. Nosotros trabajamos al pliegue vocal y trabajamos con la musculatura que está moviendo ese pliegue vocal, ¿sí? ok, Entonces cuando nosotros colocamos tenemos la estructura tan alta y tan posteriorizada, al quererla reacomodar, el inconveniente, dale un segundito, el inconveniente es que en este caso está rotada en función se rota, porque hace esa compensación para poder fonar. Porque fíjense que en reposo no tiene el aritenoide de esa forma, sino que es al momento de crecer, se los vuelvo a presentar. Porque sí es muy impactante ese paciente sí. por la presentación que tiene antes y después del Botox. Exacto, parece que estuviera como que Sí, dislocada, pero sí, bueno. pareciera, pero no. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta, Patti, cuándo está dislocada ahí y cuándo no? O ¿Cómo que? sea, ¿cómo podemos discriminar que no está dislocada si no es porque está rotada? Nosotros no, el otorrino. Él Ah, es el bueno. que da el diagnóstico, nosotros no. Nosotros Ah, hacemos lo que bueno. nosotros sabemos hacer. Ah, ok. Para poder arreglar, te voy a contestar la pregunta, pero entiéndeme que nosotros lo podemos hacer cuando tenemos, por ejemplo, subluxación de aritenoides, ¿sí? Cuando Exacto, tenemos eso. los aritenoides luxados, pero no es de este tema, ¿sí? Te lo estoy Ajá. contando es cuando nos llega un paciente en esas condiciones. Trabaja aquí al músculo cricoaritenoideo lateral. El cricoaritenoideo lateral es un músculo que te permite reorganizar el aritenoide, levantarlo y acomodarlo. Entonces trabaja hacia eso, no es sino que coloques el electro, como nosotros manejamos los electrodos tan chiquitos, tú lo colocas a A 2 Hz. 80 hercios Ah. para que te funcione y fluye, y fluye. Debajo, disculpa, ¿Cómo? debajo de los pliegues vocálicos. Mira, el músculo queda, este es el escudo tiroideo, aquí está el Ajá, escudo, ¿sí? ajá. Este es el cricoides, del cricoides al escudo tiroideo, en esta parte, Diagonal. ¿sí? En esa forma diagonal Ajá. queda el cricoaritenoideo lateral, y Ok, ese es el que señora. vamos a trabajar. Muchas gracias. Ok, ese lo trabajas en esa forma, ¿sí? Pero lo vas a trabajar girando la cabeza para el lado contrario para que se levante. ¿Listo? Para que tense y se levante. ¿Sí? Ajá. Muchas ¿Ok? gracias, señora. Muy Con amable. el mayor gusto. Gracias. Me preguntan, en distonía lingual, más o menos el circuito es el mismo a nivel transcraneal, pero si estamos hablando de la parte nerviosa, tenemos que conocer el recorrido del hipogloso y las salidas de hipogloso, ¿sí? Para poder trabajarlo. Y podríamos trabajar láser a nivel lingual, pero tener más cuidados con el milodioideo, que es el que nos independiza la lengua para que fluya. ¿Podemos usar ultrasonido? Claro que sí. El ultrasonido nos va a ayudar a mejorar el estilo y el vientre posterior del digástrico. No es para el homoioideo, porque el homoioideo está bien. El homoioideo antes todo lo contrario, está muy laxo. Si yo lo pongo más laxo, pues va a ser peor porque más para arriba coge esa laringe. Entonces necesitamos es que se calme, no bajarlo, porque recuerden que una laringe que se baja a las malas no se puede subir más fácil, no se puede subir fácilmente. La mayoría de las disfonías espasmódicas son distonías, la mayoría por no decir todas. Por eso es que hoy día la distonía laringea es la disfonía espasmódica. Hoy día lo dicen así, ¿sí? Y lo primero que hacen es colocarle botox, sí señora, es lo primero que hacen. Y es lo que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Les colocan botox, lo primero es trabajar al vago. Necesitamos recuperar el vago y acomodar la estructura, porque yo sé que sí, les dicen ya están bien y muchas veces reinciden con muchas cosas. ¿Qué hago? Es que es música del espacio ambiente mío, porque le están dando una serenata afuera, entonces la tienen a todo volumen y no puedo, me cambio de habitación, pero igual yo vivo en toda una esquina, por donde me haga, la música va a seguir interfiriendo. Carolina, qué pena contigo. Es en este momento que está fallando.
Es justamente en este momento y soy yo. La del cuento soy yo. Hablo duro para que no interfiera tanto. Vamos a ver si lo logramos aquí. Que con este de pronto no interfiere tanto. Me toca aquí, decálame un segundito. Ya está, con el spoon. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me quedé sola? Sí, sí, señora, suena bien. Listo. Entonces, de las preguntas que me estaban haciendo, el ultrasonido sí, en homoioideos no es necesario en la musculatura suprayoidea posterior, ¿sí? Entonces, la laringe, al irse hacia arriba y hacia atrás, va a quedar esto súper corto. Es hacia allá donde vamos a tener que trabajar. Ya me pusieron ahora el vallenato, Virgen Santísima, y uno con estas ganas de rumbear tan terrible. Bueno, sí nos toca es cuando esos pacientes son remitidos para que los trabajemos, pacientes de distonía con esa peculiaridad, disfonía espasmódica, laringe alta posteriorizada, hay que sí o sí mejorarlos. Sí o sí trabajar a que se reactive tanto el botox, el pliegue, como todo lo que pueden haber bloqueado al momento de colocar el botox. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Qué dicha con esta gente. ¿Ah? Esto está chévere. Esto está muy bueno. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Estoy viendo aquí las preguntas y no sé si es contraindicado qué cosa. Es que no me muestra los 11 comentarios. Toca irme como para el video. Llegue como todo lo que pueden haber bloqueado. Espere. Estoy viendo aquí las preguntas y no me las deja ver. Bueno, entonces dice aquí. No es contraindicada la estimulación transcranial en pacientes con ACV, no, para nada. Para nada, la estimulación transcranial antes se debe usar en pacientes con ACV porque es antiinflamatorio. La estimulación transcranial se hace con láser, no la hacemos con electro, por lo menos mi escuela no. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. La música está buena, estamos que nos rumbeamos todos, estamos que nos parrandeamos. Bueno, de todas formas, como les digo, así le coloquen el botox, toca acomodar la estructura, porque si la estructura queda totalmente desarreglada, la voz queda horrorosa, porque queda un pliegue paralizado y el otro ondulando. Ustedes imagínense eso. Entonces nos toca normalizarla y llevarla al centro y lograr que se sincronice ese pliegue vocal para que pueda fluir. Y nos toca reacomodar la estructura sí o sí. O sea, sí o sí hay que hacer terapia y sí o sí nos toca reacomodar la estructura. Y nos toca trabajar hacia eso, sea la una o sea la otra. Ahora, si tenemos es una distonía facial, que ustedes vieron que desfigura bastante, o sea, la persona de un momento a otro presenta esta característica, vamos a tener que trabajar mucho a núcleos de la base, mucho, porque los núcleos de la base son, de verdad es la dopamina la que nos está causando de pronto un problemita en este punto. Entonces, sí o sí, tenemos que meterle candela hacia esa parte. Candela, entiéndanme en buen sentido, es láser si no afecta, no corta, no nada. Para los que no me han oído nunca porque pensarán que es que estamos haciendo aquí asesinatos. No, en ningún momento. No sé si tengan algún otro tipo de pregunta, duda o inquietud. Estoy más estresada por el ruido, que me estresa porque me toca hacer esfuerzo, ¿sí? Pero bueno, es parte del proceso. ¿Cómo? La misma cosa. Sí, me están preguntando que si me mejoró. No, está la misma cosa. Es el problema de estar en esta esquinita.
No es contraindicada la estimulación transcranial con láser. Hoy les subí algo de lo que se supone del láser en el manejo del cáncer. Lo subí en el Facebook para que ustedes puedan tener esa información. Si tú trabajas en la parte central y el láser afecta esta zona, ¿sí? Si te da temor de pronto, pues no lo apliques en tallo, pero es que el láser impacta lo que tenemos que trabajar. O sea, no hay ningún problema en ese caso. No hay problema. Y de estudios con pacientes en cáncer, pues varios hemos visto así. No sé si pues sea algún inconveniente. Lo que sí te sugiero por las características del tipo de tumor es que le trabajes a ventrículo para que ventrículo normalice la información, porque eso es lo que hace ventrículo. Precisamente eso es lo que hace ventrículo, normalizar la información. ¿Qué otra cosa? O sea, quieren que profundice en cuanto a qué de la terapéutica. No es una receta, entonces no es, como les digo, no es que tengan que hacer 10 veces determinada cosa, no, es acorde como esté la musculatura, tanto en la distonía orofacial como en la distonía laríngea. Acorde como esté la musculatura, yo tengo que acomodarlo. Como les digo, la laringe se sube, todo esto se estira, y si se estira se va a ver muy tenso como la señora que vimos. Es que ustedes vieron esa foto es impactante de esa paciente. Es una paciente donde se le marca impresionantemente todo el platisma en la distonía orofacial y se ve claramente que está fallando, o sea que hay un inconveniente y la laringe se trepó toda. Para los que manejan fijaciones laríngeas pueden darse cuenta que a esta señora se le subió bastante la laringe, ¿sí? Permítanme un segundo, se las comparto de nuevo para que la vean, porque es una laringe bastante impactante. No, pues tengo aquí todo, estoy que me tomo unos. Miren, aquí está. Miren hasta dónde se subió la laringe de esa paciente. Miren cómo queda todo esto tenso. No es contraído, es todo lo contrario. Se ha subido tanto la estructura, ¿sí? Que queda extensa la musculatura. Normalmente nosotros lo percibíamos antes como una hipertonía. No, no es una hipertonía. Es todo lo contrario. La musculatura está tan laxa que se presenta de esa forma. ¿Un paciente con disfemia puede presentar distonía? Claro que sí. Hay un síndrome, ¿sí? Que es así, disfemia con distonía. Realmente la distonía es una alteración de los núcleos y la disfemia es una alteración de los núcleos. Las dos se consideran hoy día alteración de los núcleos, más no las disfluencias. No todas las disfluencias son alteraciones de los núcleos. Hemos visto que hay alteraciones, por ejemplo, a nivel prosódico, a nivel de fluencia, pero más por la categorización, por encontrar los aspectos de categorización de las palabras y poderlos utilizar, más que una lesión como tal. Pero la disfemia como tal sí es una alteración de los núcleos de la base y eso se sabe hoy día. Desde neurología hay que trabajarla. Hoy sí se debe trabajar la disfemia como si fuera una distonía, ¿sí? Una alteración de los núcleos. No sé si hay otra pregunta. Esa fue Verónica. ¿Quién fue? Sí, Verónica. Listo. Entonces, chicos, fue un gusto compartir con todos ustedes, queridos colegas de tantas partes que se reúnen para escuchar por estos medios. Estamos hablando, como siempre, un abrazo grande. Y la próxima semana sale nuestra presentación número 50 después de pandemia, después de haber empezado todo este proceso de pandemia. Entonces, escucho sobre qué temas, sugerencias. Sí, muchos. Hemos hablado 50 veces por horas, Pati, y eso que las hacíamos con mucha frecuencia mientras la cuarentena. Sí les pido, si desean algo especial para la semana entrante, que me escriban y vamos hablando de todo eso. Vamos mirando a ver a qué le apuntamos. Me hacen el favor y descansa, tienen una feliz noche, se cuidan mucho porque estamos en época todavía de coronavirus y eso es importante que nosotros lo tengamos en claro, que no podemos seguir haciendo
cositas que hacíamos antes. Me escriben. Estamos hablando para Gracias, todos. doctora. No, Sandra, con el mayor gusto. Siempre ha sido y será con el mayor gusto para todos. Siempre. Gracias, Doc. No, con el mayor gusto. Gracias, Pati. Chao, chao, Ramiro. Hola y chao. Muchas gracias, Patricia. Chao, chao. Nos estamos hablando. Para todos un Chao, abrazo Pati. grande. Feliz noche. Sí. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Chao. La verdad es que fue un gusto volver a verte. La verdad que sí. De ayer a hoy. Tan bonito, igualmente. Igualmente. Bueno, Ya te entonces, extrañamos. de ayer a hoy. De verdad que sí. Nos estamos hablando, cuídense mucho. Cuídense mucho. Hacen el favor y descansa. ¿Cuál señora? Chao, Katia.